profesor de catecismo. Miren, son grados, Víctor. Primero es venerable, después es beata y después es santa. Lo que sucede es que son etapas de justamente la canonización. ¿Por qué? Porque, reitero, es un proceso largo. No es que, digamos, la beata todavía no es santa porque no se ha probado su santidad. ¿Y cómo se prueba la santidad? Con los milagros que realiza. No es que, ojo, los realice la santa o el santo, los realiza Dios, pero por su intercesión ante Dios se logra el milagro. Y eso prueba que es santa y santo. Aquí, por ejemplo, tenemos una explicación. Si usted viene a la Casa Museo, aquí a la parte donde se explica toda la obra de San Martín de Porres, le van a explicar claramente los milagros que hizo San Martín de Porres, etcétera, etcétera. Es fácil, no está lejos. Me piden que ponga la cita en internet. No va a entrar porque es más de 140 caracteres. Pero se las repito, la verdad de nuestra fe se vuelve objeto de ridículo si cualquier católico presenta como dogma lo que el escrutinio científico demuestra falso. Y miren, eso era en el siglo XIII, ¿se imaginan ahora? ¿Tenemos ya? Sí, correcto. Tenemos al doctor Carlos Rivera, él es del área legal del Instituto de Defensa Legal. Rosa María, es por línea telefónica, no hay ningún problema, vamos a hacer la entrevista acá, no ha podido llegar hasta nuestra emisora, pero ahí está para hablar del tema Acomarca, un tema muy sensible. Parece que quedáramos muy lejos, hombre, no es tan complicado. Acá estamos. Muy buenos días, David. No es David Rivera, es Carlos Rivera. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Rosa María, un gusto de volver a conversar contigo. Bueno, yo sé que durante todo el fin de semana se ha tratado el tema y me ha dado gusto que se haya tratado el tema, por cierto, porque a veces otros asuntos menos importantes ocupan nuestro tiempo. Hay algunas cosas sobre Acomarca que poca gente sabe y me gustaría que tú nos las confirmes. En el caso de Acomarca, ¿se procedió a la exhumación de los restos y estos fueron entregados a las familias? ¿Se pudo identificar a la totalidad de personas fallecidas? No, lamentablemente eso no ha ocurrido. De las 69 víctimas, solamente 23 han sido identificadas por mecanismos de carácter de antropología forense, y bueno, hay un número mayoritario que está en proceso de identificación, específicamente aproximadamente 12 o 13 otros restos que están ya en un proceso de identificación. Lamentablemente, Rosa María, como tú recordarás, el crimen en sí mismo conllevó no solamente el asesinato, sino la propia incineración de los restos. Así es, porque el mismo perpetrador reconoce que les tiró una granada encima, ¿no es cierto? Exacto, una granada, y luego procedieron a rociar con combustible las casas, y eso generó una tremenda hoguera que generó, creo que lamentablemente hay que reconocerlo, en muchos cuerpos prácticamente la desaparición de los restos, ¿no? Y luego la manipulación posterior. En realidad ha sido un proceso difícil para los familiares, ya no solamente llevar a cabo la causa judicial propiamente, ¿no? Que ha terminado su primera instancia hace pocos días. La otra cosa que se preguntan muchas personas, Carlos, que son preguntas que no se han hecho este fin de semana, es si se aniquiló a todo un pueblo, ¿de dónde salen estos familiares? ¿Eran de pueblos vecinos, gente que se escapó? Cuéntanos un poquito quiénes son estas personas a las cuales tú estás defendiendo. Si bien es cierto, hay 69 víctimas y luego hay otras 5 que fueron sobrevivientes de la matanza, que fueron asesinados un mes después. En realidad, claro, hay varios sobrevivientes, entre hijos, hermanos, inclusive padres de algunos de los asesinados, ¿no? Porque claro, no todos estaban en la quebrada de Huancayo, que es una parte baja de la zona de Acomarca, donde se realiza el sembrío de los productos, ¿no? Y claro, habían muchas otras personas que felizmente no estuvieron presentes en esa mañana y lograron sobrevivir, o porque escaparon a tiempo, pocos en realidad, o porque simplemente no estaban ahí en la localidad de Acomarca, ¿no? Okay. Y luego ya lo que ha venido desarrollándose es propiamente los hijos de estos sobrevivientes que han ido haciendo suya la causa del caso Acomarca en estas más de 3 décadas, ¿no? Así es, porque son 30 años desde que sucedieron los hechos. La otra cosa que también ha llamado la atención y creo que no se ha discutido con claridad es, digamos,
¿por qué Telmo Hurtado recibe la orden de arrasar a Comarca? ¿A qué conclusión había llegado inteligencia, digamos, para ir específicamente a esa localidad? Mira, ese justamente es una de las revelaciones que se realizan dentro del juicio oral, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recordemos que entre el 85 y el 93 se realizó un juicio en la justicia militar, solamente contra Hurtado, y ni siquiera por homicidio, sino simplemente por la negligencia de no haber informado que mató a 69. Ajá. Pero en ese proceso, la segunda región y la división de infantería de Ayacucho incorporaron muchos documentos, entre ellos un informe muy importante del inspector general de la segunda región militar, en la que hace una evaluación de por qué ocurre a Comarca. Y ahí es que se revela que, si bien es cierto, a Comarca se produce el 14 de agosto, pero entre el 8 y el 9 de agosto hay otras 4 patrullas que efectivamente están haciendo una suerte de reconocimiento de la zona. Ajá. Y esa información dice, como lo refiere el informe de Julio Gil Jara, que en Acomarca supuestamente hay una compañía de sendero, que hay armas, que hay explosivos, que hay propaganda. Y a partir de esa información, como tú dices, de inteligencia, es que se genera un plan de operaciones y se genera la decisión de el comando militar liderado por el general Moriorzo. Es decir, eso le da absoluta coherencia a la tesis de la fiscalía, que no es pues un hecho consecuencia de un desquicio mental de Hurtado, sino que es consecuencia de la estrategia contrasubversiva, porque curiosamente, o no tan curiosamente, la zona de la Comarca, y lo hemos demostrado con documentos del ejército, es una zona de las pocas que en la región del llamado Comité Regional Fundamental de Sendero Luminoso no contaba con base militar. Ahora. Y por lo tanto, esta operación casi de arrasamiento era absolutamente concordante con los métodos militares en el objetivo de establecer una base militar. Tanto así que 2 meses después del crimen se establece una base militar en la comarca. Claro, pero se establece una base militar en un pueblo fantasma, donde ya no había nadie. Exactamente, un pueblo literalmente fantasma, porque ahí sí, los sobrevivientes, sus familiares, habían literalmente escapado de esa zona, ¿no? Ellos no solamente sentían, sino que estaban absolutamente convencidos que iban a ser probablemente víctimas de algún nuevo acto de algún nuevo acto criminal, pero la base está instalada ahí y dura desde muchos años, ¿no? Claro, justamente ahora. ¿Por qué? Porque los documentos del ejército señalan que en ese momento la estrategia militar era una estrategia de control territorial, y para eso se tenía que instalar bases para controlar las zonas en donde habían existido poblaciones. Claro, pero lo que parece ilógico dentro de todo esto es por qué no podían instalar una base militar, ¿no es cierto?, sin tener que arrasar con el pueblo. Bueno, esa es una pregunta absolutamente lógica que nos hacemos a estas alturas de nuestra historia, pero seguramente en el momento que se tomaron ese tipo de decisiones, la lógica del enfrentamiento y de la aniquilación de la subversión pasaba justamente no por convencer a la gente y por una estrategia más de amistad, entre comillas, con la población, sino básicamente de eliminación física, como ya había ocurrido anteriormente en otros lugares de Ayacucho y ocurrió también en momentos posteriores al crimen de Acomarca en esas circunstancias. Carlos, te voy a pedir una pausa muy breve, por favor, para seguir conversando sobre esos aspectos que creo que no se han tocado mucho en los medios, del antes, ¿no es cierto?, de por qué nace este tema, y vamos a hablar sobre todo de un evento histórico. Es la primera vez, ¿no es cierto?, que un oficial señala a sus superiores como los responsables del delito que él perpetró. Vamos a ir a una pausa, rezamos con todo eso, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Este es un programa que produce la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú